Ok, espero que esto esté funcionando aquí. Ahora sí. Ok, mis hermanos, costó abrir la pantalla, pero ahora ya se abrió. Entonces, ah, la primera clase pienso que estuvimos viendo la introducción del libro de los Hechos y por qué fue escrito y quién lo escribió y todo eso. La segunda clase estuvimos parados en algunos versículos de el capítulo 1 de Hechos. Como ya había dicho antes, es necesario que podamos aprender los primeros capítulos del libro de los Hechos para poder entender el resto del libro, aunque hay algunos capítulos que están entre medio del libro o la mitad del libro que también son necesarios aprender. Ah, algunas de las cosas que estuvimos viendo acerca, específicamente, más en la última clase, acerca del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo iba a hacer para con los apóstoles. Recuerdan que el libro de los Hechos está dividido en tres secciones, como Jesús le dijo a los apóstoles, que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y así es como está dividido el libro, en estas tres partes. Y el versículo clave de todo el libro es ese versículo, capítulo 1, versículo 8, donde iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, recuerda que estuvimos viendo acerca de esto, todo lo que significaba el hecho de que podíamos aprender y entender lo que el Espíritu Santo iba a hacer con los apóstoles. Ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, iban a ser sumergidos con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue el mandamiento de Jesús en el versículo 4? Recuerda que el versículo 4 y el versículo 5 nos dicen que estando juntos, estos son los apóstoles, les mandó que no se fueran de dónde, de de Jerusalén, Jerusalén. sino que esperasen qué cosa, la promesa del Padre. Y él le dijo, la cual oíste de mí. Recuerda que estuvimos viendo en Juan 14 al 16, cuando Jesús habló acerca del Espíritu Santo. No solamente habló en esos capítulos, pero también habló antes de eso, en Juan capítulo 7, que vamos a leer más adelante. Pero él le dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes, vosotros, seréis bautizados con qué cosa, con el Espíritu Santo. Esta es una gran cosa, hermano, porque la palabra, recuerda, la palabra bautismo o baptizo significa inmersión, estar sumergido en agua, entrar en el agua, mantenerse en el agua y salir del agua. Pero aquí el escritor dice, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ellos iban a ser sumergidos en el Espíritu Santo o empapados, llenos del Espíritu Santo. Y estuvimos viendo eso la vez pasada acerca del Espíritu Santo. Entonces la promesa en el versículo 5 es que ellos iban a ser sumergidos o inmersos con el Espíritu Santo. ¿Cuál iba a ser el propósito de eso? Para que ellos tuvieran poder y fueran testigos. Ahora, en Juan capítulo 14 al 16 estuvimos viendo todos estos textos y pasando bastante tiempo en todos estos textos acerca del Espíritu Santo. Recuerde que estos textos Jesús llama al Espíritu Santo el otro consolador, ¿lo recuerda? También Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad y también le llama que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. ¿Y cómo Jesús iba a hacer eso? ¿Cómo el Espíritu Santo, perdón, iba a convencer al mundo de pecado? Bueno, el Espíritu Santo lo iba a hacer por medio de su palabra, por medio del mensaje del Evangelio. Recuerde que la primera vez que Pedro abrió su boca fue después de recibir el poder o el bautismo del Espíritu Santo, cuando estaban hablando en otros idiomas y cuando Pedro comenzó a hablar, llegó a la conclusión después de que Jesús era el Cristo y la gente le preguntó allí, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Conociendo que hemos pecado, que hemos crucificado al Mesías, al Cristo, ¿qué debemos hacer? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué cosa? Para el perdón de vuestros pecados. Entonces el Espíritu Santo, de alguna forma, por medio de Pedro, estaba convenciendo al mundo de pecado. Entonces tenemos a los apóstoles que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, y en estos tres capítulos vemos que el Espíritu Santo ya moraba en ellos. En aquel día, recuerda esta frase porque la vamos a ver bastante después. En aquel día, ¿qué iba a pasar en aquel día? Cuando el Espíritu Santo cayera y ellos empezaran a hablar en lengua, ellos iban a saber inmediatamente que Jesús estaba recibiendo del Padre, ¿qué cosa?
El reino, el poder, el dominio, toda la autoridad. Entonces, el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas, les iba a recordar todas las cosas, ellos iban a ser testigos, el Espíritu Santo iba a guiarlos a toda la verdad y también el Espíritu Santo les iba a dar poder. Entonces, esto significa para los apóstoles ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos estaban siendo inmersos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser demasiado con ellos para que ellos pudieran llevar a cabo el plan de predicar el Evangelio por medio de ellos. Recuerde que Pablo dice en Efesios que la fundación también son los apóstoles. La principal piedra del ángulo es Jesucristo, pero la fundación después son los apóstoles. Ellos empezaron predicando el mensaje del Evangelio. Entonces, la promesa del Espíritu Santo o la promesa del Padre, que es la misma frase para la misma cosa, Jesús Jesús no recibió poder para hacer milagros, Jesús recibió un reino, pero también recibió poder o autoridad o dominio. Pero los apóstoles recibieron ¿qué cosa? El poder para hacer después milagros. No sé si recuerda que después vamos a estar viendo en el libro de los Hechos que de la única forma que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo podía ser dado a otras personas era a través de que los apóstoles pusieran ¿qué cosa? Sus manos sobre las personas. Vamos a ver en el capítulo 8 cuando Felipe está predicando en Samaria y mandan a llamar a los apóstoles para que hagan eso. Y Pedro y Juan van para allá y colocan las manos sobre las personas para que reciban el Espíritu Santo. Y había un hombre llamado Simón, que era un mago, que vio que esto estaba sucediendo. Y Simón le dijo a Pedro, denme este poder también a mí, para que yo también pueda poner la mano sobre las personas y también reciban el Espíritu Santo. Y le ofreció dinero para eso. ¿Y qué dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Entonces, ¿por qué has pensado, dijo él, que el don o el regalo de Dios se puede comprar? Entonces, vemos en el capítulo 8, en los convertidos en Samaria, que eso estaba sucediendo allí. Entonces es necesario entender esto, porque usted se da cuenta que en el capítulo 2 de Hechos, Pedro dice, en la conclusión de todo esto, después de hablar del Espíritu Santo, de la promesa de que lo que el Espíritu Santo iba a hacer con los apóstoles, la promesa del Padre, lo que Jesús iba a recibir en el cielo, ¿qué dijo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, la conclusión de Pedro es, a este Jesús resucitó Dios, en el versículo 32 y 33, dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recuerda, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo con los apóstoles? Iba a hacer que ellos fueran, ¿qué cosa? Testigos. Entonces, mira lo que dice el versículo 33. Así que, o la conclusión, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu Santo. Entonces, Jesús también recibió la promesa del Espíritu Santo, la promesa dada por medio de los profetas, por medio del Espíritu Santo, a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Prometió que el Mesías, el Cristo, iba a recibir un reino, iba a recibir dominio, iba a recibir gloria, iba a recibir autoridad. Entonces Jesús cuando ascendió al cielo, ¿qué cosa recibió? Todo El eso, reino. el dominio, el reino, el poder, la autoridad. Y podemos ver eso en más de un texto en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué recibió Jesús? Él recibió el reino. Hay demasiados versículos que podemos ver acerca de que él recibió el reino. Recuerde que estuvimos hablando, mencionando esto, no leyéndolo completamente, pero mencionando Isaías 32, del 14 al 18, que habla de un lenguaje de restauración, que Dios iba a restaurar a Israel cuando el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos, cuando el Espíritu Santo fuera derramado sobre los israelitas, Dios iba a provocar una restauración. Cuando uno lee, por ejemplo, en Isaías 44, también esto habla de una restauración. Y la restauración venía con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo empezó la restauración del reino? En Hechos capítulo 2 empezó la restauración del reino. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes? Sobre los apóstoles. Empezó la restauración del reino porque Jesús ascendió al cielo. Recuerde que dijimos esto. Los judíos dijeron, no queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey. ¿Y qué qué le dijo Dios a Samuel? No te preocupes, Samuel, no te han rechazado a mí, a ti, sino que me han rechazado
a mí para que yo sea rey sobre ellos. Entonces Dios estaba reinando desde el cielo. Entonces, de alguna forma, el reino tuvo que bajar físico a la tierra para que un rey físico reinara sobre los judíos. ¿Y qué hizo Jesús cuando resucitó? Tomó el reino y lo llevó a donde pertenecía antes, al cielo. Él está reinando del cielo. Entonces hay una restauración. Ahora, cuando vemos el versículo 6, muchos han dicho, los, los apóstoles todavía no entendían esto. Y yo pienso que es todo lo contrario aquí, en el versículo 6. Cuando los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué estuvo haciendo Jesús por 40 días con los apóstoles? Hablándoles acerca de qué cosa? Del reino. Del reino. Entonces, ¿cuál es la pregunta necesaria de hacer? Porque Jesús estaba diciendo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo va a caer sobre ustedes. ¿Y qué es lo que los judíos tenían en mente acerca del derramamiento del Espíritu Santo? Los judíos tenían en mente la restauración del reino. Cuando el Espíritu Santo cayera, ellos sabían que el reino iba a ser restaurado. Entonces, si Jesús les habló del reino por 40 días y les dijo que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ellos, entonces, ¿cuál era la pregunta necesaria de hacer? Era como una pregunta, ¿entonces vas a restaurar el reino en este tiempo? Recuerde, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No les toca a vosotros saber el tiempo que el Padre puso en su sola potestad, es sola autoridad, no conocimiento, autoridad. El Padre tiene la autoridad para revelar esto a quien Él quiere. Jesús no está diciendo allí, yo no tengo idea cuándo eso va a ser, no sé cuándo eso va a ser. Él no está diciendo eso, Él está diciendo, yo no tengo la autoridad para revelarles a ustedes cuándo va a ser. Porque la autoridad la tiene el Padre y Él la puso en su sola autoridad y Él sabe a quién se la revela. Recuerde que en el libro de Juan, muchas veces Jesús dice, yo estoy haciendo solamente lo que el Padre me dice que haga y diga. Entonces, Jesús vivió toda su vida bajo la autoridad del Padre, haciendo lo que el Padre le decía cuando estuvo predicando. Entonces, en Ezequiel también vemos esta idea de restauración. En el versículo 25, la palabra volveré, la cautividad de Jacob, la palabra volveré viene de la palabra Shav, que significa regresar o restaurar. Dios iba a restaurar a su pueblo, no solamente en Isaías o en Ezequiel, sino que en varios de los otros profetas del Nuevo Testamento, Dios iba a restaurar a su pueblo. Ahora, ¿cuándo ocurriría esta restauración? ¿Cuándo iba a suceder la restauración? ¿Cuándo Dios restauraría el reino? Cuando Jesús ascendiera al cielo y tuviera todo, recibiera todo lo que Dios, el Padre le había prometido, el reino, el dominio, la autoridad, el poder. Entonces, cuando el Espíritu Santo fuera derramado, todo esto iba a suceder. Ahora recuerde esto. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Recuerdan? Que ellos no entendían por qué Jesús había muerto y todo eso, los que iban camino a Maús, pero Él les abrió el entendimiento junto a los otros apóstoles. Hermano, imagínese que usted tiene un estudio bíblico acerca del reino por 40 días. ¿Y qué le está enseñando acerca del reino por 40 días? Jesús mismo. Y no solamente que Jesús le está enseñando acerca del reino por 40 días, Él le abrió el entendimiento para que usted comprendiese más rápido o entendiese mejor las escrituras. Entonces, esto es algo maravilloso de lo que está pasando aquí. Entonces, cuando seguimos avanzando, la promesa del Espíritu Santo o la promesa del Padre es acerca de la restauración y es acerca del reino. Dios restauró su reino. Esa es la promesa del Padre que va ligado con la promesa de restauración. Dios iba a restaurar su pueblo para sí mismo. Dios iba a restaurar su reino. Dios iba a restaurar las bendiciones para su pueblo. ¿Y cuándo o cómo iba a hacer eso? Esta es de nuevo, una pregunta que los apóstoles están preguntando aquí, que es la pregunta correcta en hacer. Entonces, ¿incluía la promesa del Padre la restauración del reino de Israel? Sí, Dios iba a restaurar el reino de Israel. Ahora,
No el Israel físico, sino ¿qué cosa? El espíritu. El espiritual. Donde, recuerda lo que dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, cuando él está predicando, él dijo, para cuanto Dios llamare. La promesa es para vuestros hijos, para vuestros padres y para cuanto Dios llamare. Él estaba diciendo, todos van a poder acceder a esto. No solamente los judíos ustedes, sino que también todos a cuanto Dios llamare. Ahora, esto es interesante en ver a la restauración del reino. Mira lo que dice Joel, el capítulo 2, versículo 28. Dice allí, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo, cuando fue citada este texto en el libro de los Hechos? En el capítulo 2. Pedro lo citó para decir por qué estaban hablando en lenguas. Ahora, el capítulo 3 de Joel, versículo 1, dice, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver, dice, la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Recuerda la palabra volver? Viene de la palabra shab, que significa restaurar o arrepentirse. Dios iba a restaurar, iba a hacer volver la cautividad. Entonces, esto es demasiado hermoso. Y Juan 7, 39, que lo mencioné antes, Jesús esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido, ¿qué cosa? Glorificado. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús para que el Espíritu Santo viniera? O el derramamiento del Espíritu Santo viniera. O el reino fuera restaurado. ¿Qué tenía que hacer Jesús primero? Morir, y después de morir tenía que resucitar, y después de resucitar, ¿qué tenía que hacer? Ascender al cielo. Entonces, todo esto era necesario para que sucediera todo esto que está aconteciendo después en Hechos capítulo 2. Entonces, cuando Jesús tuvo que nacer, después de que Jesús tuvo que nacer, él tuvo que morir, después de que él tuvo que morir, él tuvo que resucitar, y después de resucitar, él tuvo que hacer ¿qué? Ascender. Entonces, ¿cuántos días después de que resucitó, él ascendió al cielo? Hechos nos dice que tuvo 40 días antes de resucitar. Ahora recuerde que el número 40 es un número simbólico que representa más de una cosa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuántos años estuvo Israel siendo cautivo en Egipto? 400. 400. ¿Cuántos años estuvo en el desierto a Israel después de la desobediencia? 40 años. ¿Por cuántos años tuvo que Moisés saber estar en el desierto y aprender para liderar al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto? 40 años. Entonces, todos estos números 40 representan diferentes cosas en el Antiguo Testamento, pero Jesús está mostrando que Él es capaz de hacer todo, de quitar la rebelión que había, de quitar la apostasía que había, de quitar todo a ira de Dios por parte de Él hacia los judíos. Él tuvo 40 días viendo de alguna forma restaurando el reino, que no quiere ir. Más después, vemos a tres reyes, a Saúl, David y Salomón. ¿Cuántos años reinaron cada uno? 40 años cada uno. Sabemos que después del último libro del Antiguo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuántos años subieron? Habemos unos 400 años que llamamos los 400 años de silencio. Entonces el número 40 es un número que representa más de una cosa en el Antiguo Testamento. Entonces, durante esos 40 días, Jesús estuvo enseñándoles y apareciéndoles a los apóstoles y a otras personas por 40 días. Y les estuvo hablando acerca del reino. Ahora recuerde lo que Daniel dice en Daniel 7, versículos 13 y 14, que él estaba mirando en la visión de la noche
¿Y qué pasó en la visión de la noche? He aquí venía uno como de hijo de hombre que venía en las nubes del cielo y le fue entregado, ¿qué cosa? Dominio, autoridad, gloria, un reino. La palabra dominio tiene dos ideas, o la palabra junto con la idea de gloria, tiene la idea de autoridad y la idea de poder. Entonces, se le fue entregado a Jesús todo esto cuando él ascendió al cielo y cuando él recibió todo esto, ¿qué cosa le envió a los apóstoles? El Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, por eso el versículo 32 y 33, de hecho, todos nos dicen que ya que Él está en el cielo, ya que está a la diestra de Dios y ha recibido del Padre la promesa del Padre, poder, gloria y reino, Él ha enviado lo que ustedes ven ahora. Entonces, recuerde esto, hay varias cosas sucediendo simultáneamente o al mismo tiempo. Y esto es bastante interesante en las Escrituras. Entonces, cuando ellos preguntan acerca de que iba a restaurar el reino en este tiempo, Jesús no dice, ustedes son torpes de oído o les falta comprender más. No, ellos estaban haciendo la pregunta correcta para la ocasión correcta. Entonces, mira lo que dice Daniel aquí. En Daniel 2, ya pienso que hemos leído este texto varias veces antes, pero en el versículo 44 y 45 de Daniel, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿qué iba a pasar en el tiempo postrero o en el tiempo de estos reyes? Que el Dios del cielo iba a levantar, ¿qué cosa? Reino. Un reino que no sería jamás destruido. Y esta pequeña piedra, recuerda que Jesús es la piedra angular. Entonces, esta piedra se volvió un monte. Y esto es bastante lindo ver el lenguaje simbólico, profético en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos aquí la respuesta de Jesús que está en dos partes. Primero, ellos necesitan saber cuándo iba a ser exactamente el tiempo de la restauración, pero Jesús les dio una pista, ¿correcto? Pero les dijo Jesús, pero. Esto es como preguntarle mi hija me puede preguntar algo y digo, pero, papá, ¿vamos a salir hoy día? No sé si vamos a salir, pero si te portas bien, vamos a salir. Entonces, estoy condicionando algo para mi hija. Jesús también condicionó algo para los apóstoles. Les dijo, quedaos en ¿dónde? En Jerusalén. Si se quedan en Jerusalén, ustedes dentro de no muchos días van a recibir el poder o el bautismo de qué cosa? Del Espíritu Santo. Y la segunda parte de la respuesta es que tienen que esperar. Entonces, la restauración, hermanos, del reino será cuando el Espíritu Santo sea derramado. Y el Espíritu Santo va a ser derramado en el capítulo 2. Entonces, miren lo que dice Daniel 7, versículo 27. Esto es un texto bastante interesante porque dice, y que el reino, después de hablar que el Hijo de Hombre recibió un reino, recibió un poder, recibió autoridad, todo esto, sigue diciendo la profecía allí, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado ¿a quién? ¿A quién se le va a dar? Dios. Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. Ahora, dos preguntas que nos pueden venir a la mente aquí. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? ¿Cuál es ese reino eterno? Sabemos que ese reino eterno se refiere a la autoridad de Dios, no solamente a Jesús siendo rey, pero a la autoridad de Dios sobre la iglesia, que la iglesia es parte del reino o el reino en sí mismo. Entonces,
¿Quiénes son los santos del Altísimo? Todos aquellos que pertenecen a qué cosa? La iglesia. Al reino, o a la iglesia podríamos decir, pero al reino. Entonces, si usted pertenece al reino, es parte de aquella profecía también espiritual. Entonces el Espíritu Santo les habló a los apóstoles acerca de la restauración y le dijo que iban a recibir poder en el versículo 8. Cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, iban a ser testigos en Jerusalén. Pero miren lo que dice Apocalipsis 12, cuando Jesús fue proféticamente aquí en el libro de Apocalipsis, Juan vio esta profecía. Y el Hijo del Hombre estaba ascendiendo y todo al cielo, como contándonos la historia nuevamente. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el poder, ahora ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Entonces, imagínense esto simultáneamente. Jesús asciende al cielo, el Padre le da poder, autoridad, gloria y dominio, y todos los seres espirituales que están allí en el cielo, ¿qué están diciendo? Ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el poder, ahora ha venido el reino, ahora ha venido la autoridad de Jesucristo. Y después, ¿qué hace Jesús? Envía el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, esto habla acerca de la salvación, que la salvación empezó a tener cabida cuando Jesús recibió el reino. Entonces, el versículo 9 nos dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultaba de sus ojos. Ahí está Jesús ascendiendo. Ahí está Daniel viendo, mostrando cómo cuando él llega al cielo y recibe toda la autoridad. Y cuando está en el cielo, ¿qué escribe David en el Salmo 110, versículo 1? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿En dónde está sentado Jesús ahora mismo? A la diestra del Padre. Esto nos dice Hebreos capítulo 7, eso nos dice a Efesios capítulo 1, eso nos dice a Mateo 28 cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, Jesús asciende al cielo, los apóstoles están viendo, Jesús llega al cielo, el Padre le da todo este poder. ¿Y qué le dice el Padre a Jesús? Siéntate a mi diestra. Usted ve toda esta secuencia que muchas veces es difícil de entender, difícil de ver, porque esto estamos hablando de cosas espirituales que tienen bastante sabiduría detrás. Este es el plan de Dios desde la eternidad. Y nuestras mentes finitas no podemos captar todo lo que estaba sucediendo en ese momento cuando Jesús ascendió al cielo. Pero es increíble pensar en todo esto que está sucediendo aquí. Entonces, el versículo 10 y 11 de Hechos. Y estando yo con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos. Ahora, déjeme hacer una pequeña acotación aquí, una pequeña punto aparte aquí. ¿Por qué es tan importante que el ángel les dijo varones galileos? ¿Por qué sería tan importante que le dijera varones galileos? Porque recuerda que en el capítulo 2, ¿qué es lo que va a pasar en el capítulo 2? ¿Qué va a pasar con los apóstoles? Van a estar hablando en lenguas. ¿Y cuál es una de las conclusiones en el capítulo 2 acerca de que ellos están hablando en lenguas? ¿Cuál es una de las cosas que la gente dice? ¿No son todos estos qué cosa? ¿Galileos estos que están hablando? Entonces, eso podemos saber en el capítulo 2 del versículo 5 al 7, específicamente está en el versículo 7, pero la conclusión de las personas que estaban allí escuchando a los apóstoles hablar en nuevas lenguas fue la misma conclusión de los ángeles. Los ángeles dijeron, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo, varones Galileo?
¿Qué dice? Varones Galileos. Esto nos da dos ideas. Primero, todos aquellos que estaban allí eran ¿qué cosa? Varones. ¿Ok? Los apóstoles. La segunda cosa, que todos eran de Galilea. ¿Ok? Eso es importante entender porque en el capítulo 2 vamos a ver la misma secuencia. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto? Porque van a haber personas después que van a decir que en el capítulo 2 habían 120 que recibieron, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cuando eso no es lo que el contexto dice. ¿Ok? Incluso si habían 120 en ese momento, la promesa no fue para los 120, la promesa fue para ¿quiénes? Para los varones galileos. ¿Y quiénes son los varones galileos? Los apóstoles. Entonces no importa si hay más personas. La promesa fue específicamente para un grupo de personas. Ahora, por ejemplo, si yo le digo al hermano Rigo, le prometo que le voy a regalar un auto, 0 kilómetros. Usted puede venir y esperarme en la esquina de su casa y se lo voy a entregar. ¿Qué pasa si el hermano Rigo llega con 3 personas más? Y las otras 3 personas están diciendo, también voy a recibir un auto. Y yo le digo, hermano Rigo, yo le prometí un auto solamente a usted. Y las otras personas dicen, no, yo también queremos recibir un auto porque escuchamos de tu promesa para él, entonces también queremos recibir un auto. Bueno, yo no les hice una promesa a ustedes. Esto es lo mismo que está pasando aquí en el capítulo 2. Jesús hace una promesa para ¿quiénes? Para los apóstoles. Entonces no importa si había más personas o no, aunque el contexto dice que no, no importa si había más personas. La promesa fue específicamente para ¿quiénes? Para Apóstol. los apóstoles, los varones galileos. Que los ángeles dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahora, hay una profecía en Zacarías que los judíos por años, hasta el día de hoy, piensan que el Mesías va a venir al monte de los olivos, al texto que vamos a leer después de esto, va a venir al monte de los olivos y va a aparecer allí en el monte de los olivos para restaurar todo el reino físico de Israel. Ahora, ¿Dios ha restaurado el reino de Israel? Sí. ¿Ha restaurado el reino de Israel físico o espiritualmente? Espiritualmente, no físicamente. Entonces los judíos pueden pasarse años y años, como ya lo estaban haciendo, esperando que el Mesías venga al monte de los olivos y adivine qué, no va a llegar, porque él ya vino y se fue. Entonces, hay una esperanza para todos nosotros acerca de eso. Entonces, ya habíamos visto esto, no, vamos a saltarlo. Entonces, leamos el siguiente texto aquí, el versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. El monte del Olivar se refiere al monte de los olivos, ¿ok? Es el mismo. Ah, específicamente se llama el monte de los olivos porque en la planicie baja del monte había muchas plantaciones de olivos en ese monte, ¿ok? Y actualmente, como los judíos piensan que el Mesías va a venir sobre ese monte para restaurar el reino físico de Israel, los judíos por los últimos 700 o 1000 años han estado enterrando personas a los pies del monte de los olivos. Hay un cementerio gigante allí y han estado enterrando personas justas en ese monte porque para el día de cuando el Mesías venga, él va a resucitar a todos estos hombres que están o personas que están enterradas allí a los pies del monte y va a restaurar el reino físico de Israel. Ahora, eso es lo que ellos están esperando. Eso es lo que actualmente los judíos están esperando. Ahora, sabemos que eso no es así. Jesús ya vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y cuando Él venga de nuevo, ¿qué va a hacer? Simplemente tomar a los que son suyos. Entonces, este texto, deberíamos leerlo de nuevo, dice,
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, necesitamos primero entender el monte de los olivos. ¿Ok? ¿Por qué dice que volvieron a Jerusalén desde el monte? ¿Qué estaban haciendo en el monte? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles en el monte? Los apóstoles en el monte estaban viendo ¿a quién? Con sus ojos puestos en el cielo. A Jesús ascender. Jesús ascendió desde el monte de los olivos o del monte del olivar, como Lucas se refiere aquí en Hechos. Jesús ascendió al cielo desde el monte de los olivos. Entonces el monte de los olivos tiene bastante significado espiritual, ¿ok? Y vamos a tomarnos estos últimos minutos para entender el significado espiritual del monte de los olivos, ¿ok? Primero, en 2 de Samuel, del capítulo 15 al capítulo 16, que no vamos a leer, pero si usted quiere leerlos en su propio tiempo, puede hacerlo. En 2 de Samuel, allí nos habla acerca de una rebelión que hay, ¿ok? Absalón se quiere rebelar contra David y tomar el reino de David. Quiere quitarle el reino a David. Absalón es el hijo de David. Absalón era bastante, el Antiguo Testamento lo describe como alguien bastante guapo, tenía el pelo muy largo, era guapo como el hermano Emilio cuando era joven, guapísimo. Y tenía el pelo muy largo. Absalón se dejaba crecer el pelo y nunca se lo cortaba. ¿Sabe cómo murió Absalón? Iba en su caballo huyendo de David, de su padre, quedó enredado con su pelo en un árbol y vinieron los enemigos, le tiraron unas flechas y lo mataron. Su propio pelo, que él cuidaba bastante, fue el que lo terminó matando. Pero hubo una rebelión ahí en ese capítulo. Por eso dice aquí en 2 Samuel 15:30 que David subió al monte de los olivos, al mismo monte donde Jesús ascendió. Y la subió llorando, y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Por qué? Porque este es el momento en el que David está arrancando de su propio hijo. Su propio hijo formó una rebelión para tomar el reino. Entonces David está en luto subiendo el monte de los olivos. De alguna forma está mostrándole a Dios que está en una gran desesperación. Y el versículo 32 dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Entonces, David no solamente subió el monte llorando, pero también subió el monte para hacer qué cosa? Adorar a Dios. Ahora, hay una rebelión en ese texto, y en 1 Reyes 11 tenemos otro momento cuando hay una apostasía en 1 Reyes 11 y en Ezequiel 11 también tenemos el monte mencionado, no con nombre, pero es el monte. Y también los habla recuerda que vimos en Ezequiel 11 cuando la gloria de Dios se va del templo y se posa en los montes que están al oriente, se hace la referencia al monte de los olivos, pero 1 Reyes 11 nos habla de una apostasía. Increíblemente, el rey Salomón al final de su vida, en 1 Reyes 11, ¿sabe lo que hizo? Edificó altares a dioses paganos en el monte de los olivos. Ahora, usted pensará, pero esto es interesante en la historia, pero más que interesante. Hubo una rebelión, hubo una apostasía, la gloria de Dios se fue y todo esto está ocurriendo ¿en dónde? En el mismo monte donde Jesús ascendió. Ahora, hay otro texto, Zacarías capítulo 14.
que ya lo mencioné, que los judíos todavía esperan que el Mesías físico venga sobre el Monte de los Olivos y resucite a todos esos que están allí en ese cementerio muertos y después restaure el reino físico de Israel. Ahora, quizá vamos a terminar con esto, pero quiero que abra su Biblia en Zacarías, ¿ok? Zacarías. Zacarías es un interesante libro de 14 capítulos. Zacarías nos empieza diciendo cómo fue su llamado en el capítulo 1. ¿Okay? Si usted ya tiene su Biblia abierta allí, vamos a ir rápidamente para llegar al capítulo 14, ¿ok? Para hacer un punto de esto. Pero Zacarías tiene muchas visiones. Hay muchas visiones que Zacarías tiene. Empezando en el capítulo 1, tiene una visión de unos caballos en el capítulo 1. Después, él sigue, tiene una visión de unos cuernos y unos carpinteros en el final del capítulo 1. Después, en el capítulo 2, vemos que está haciendo un llamamiento a los cautivos. Pero también en el capítulo 3 tiene otra visión, la visión del sacerdote Josué, que está delante del trono de Dios. Recuerde, Satanás está también ahí acusando a Josué, el sacerdote. Después vemos en el capítulo 4 que hay otra visión más de Zacarías, que es ve un candelabro de oro y unos olivos. Después en el capítulo 5 otra visión, el rollo volante. Después vemos a la mujer en el efa. Después vemos en el capítulo 6 los 4 carros. Entonces, ¿qué nos está diciendo Zacarías? Muchas visiones. ¿De dónde las sacaría? De parte de Dios. Después vemos en el capítulo 7 otra visión más. Después en el capítulo 8, esta es la primera promesa de la restauración de Jerusalén, que Dios iba a restaurar a Jerusalén, que Dios iba a restaurar a el reino de Israel. Después en el capítulo 9 nos habla de castigo de las naciones. Ahora, en el capítulo 9, versículo 9, tenemos un texto allí, en el capítulo 9, versículo 9. Voy a leerlo y usted va a pensar específicamente en alguien más. Dice el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino de asna. Ahora, interesantemente, ¿sabe usted, mi hermano, que cuando Jesús entró a Jerusalén sobre un asno, ¿sabe de dónde vino? ¿Sabe de dónde venía Jesús sobre el asno? Yo creo que se queda allí con su dedo en Zacarías. Quédese con su dedo en Zacarías, pero vamos a ir a Mateo. ¿Qué? Vamos a volver a Zacarías, pero quiero que vaya a Mateo. Mateo capítulo 21. Que aquí lo dice el capítulo 21, versículo 1 de Mateo. Esto es cuando Jesús antes de entrar, recuerda Jesús antes de entrar a Jerusalén, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a un lugar que se llama Betfagé. ¿Y qué dice? Al monte de los olivos. Y Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna y un pollino en ella, desatarla y traerla, traérmelo. Si alguno dijere algo, decir, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Desde dónde vino Jesús para entrar en Jerusalén? Desde el monte de los olivos.
Ahora, alguien pensará, pero esa es una coincidencia. No creo que el plan de Dios sean coincidencias. No creo que el propósito eterno de Dios sean coincidencias. El plan de Dios está meticulosamente planificado, ¿ok? Ahora, volvamos a Zacarías para que sigamos leyendo otras cosas ahí en Zacarías. En el capítulo 2 estábamos en el capítulo 9 estábamos, versículo 9, versículo 16. Ese es otro texto ocupado en el Nuevo Testamento por Jesús. Dice, y lo salvará en aquel día Jehová a su Dios como rebaño de su pueblo. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en tierra. Porque cuánto es su bondad y cuánto es su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino, ¿qué dice? A la doncella. ¿De qué está hablando Dios allí? De una restauración de nuevo. Pero mira lo que dice el versículo 16. Y los salvará. ¿Cuándo Dios iba a salvar a su pueblo? En aquel día. ¿Ok? Quiero que piensen eso, en aquel día. Ahora mire el capítulo 11. El versículo 11 y 12 del capítulo 11. Dice el versículo 11, y fue deshecho, versículo 11 del capítulo 11, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Recuerde, después de esto, Lucas, ¿de quién va a hablar? De Judas, de cómo Judas traicionó a Jesús y de cómo Pedro dice que tenemos que buscar a otro que ocupe su lugar. Entonces aquí Zacarías está hablando de ese tema de que ocuparon 30 piezas de plata, que vamos a verlo más tarde, pero capítulo 12, ¿qué? Rápidamente en el capítulo 12, hermano, rápidamente. Versículo 3, en el principio del versículo 3 dice, y en aquel día, ¿qué? Quiero que mire esa frase, en aquel día. Versículo 4, ¿qué dice el principio del versículo 4? En aquel día. ¿Qué dice el versículo 6 en el principio del versículo 6? En aquel día. ¿Qué dice el versículo 8? Al principio del versículo 8. En aquel día. ¿Qué dice el versículo 9? En aquel día. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el seno como se aflige por el primogénito. ¿De quién está hablando ese versículo? De Jesús. Recuerda que la profecía es, mirarán al que traspasaron. ¿Qué dice el versículo 11? En aquel día. ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 1? En aquel tiempo. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 13? En aquel día. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 13. Versículo 6 del capítulo 13. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿A quién le recuerda eso? A Jesús. Si el escritor está hablando acerca del Mesías, mira lo que dice versículo 7. Levanta tu espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor y serán dispersas las ovejas. ¿Quién dijo eso? Jesús, cuando fue arrestado. Ahora el capítulo 14 dice, en aquel día, aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová viene, hermanos.
nos habla el versículo 3 que Jehová peleará contra las naciones. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 14. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Pero saldrán de ellas aguas vivas. Leímos recién Juan capítulo 7. Jesús dijo, el que viene a mí de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 14. ¿Qué dice el versículo 9? Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Quién iba a ser rey sobre la tierra? Jehová. ¿Cuándo? En aquel día. ¿Quién recibió poder? ¿Quién recibió un reino? ¿Quién recibió autoridad? Jesús. Recuerda que Jesús dijo en Juan, yo y el Padre uno somos. Jesús también dijo en Juan, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo Juan? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Recuerda que la palabra Jehová viene de la palabra Yahweh, que significa yo soy. Algo eterno, algo continuo. Jesús dijo, yo soy Dios también. Él puede usar el título de yo soy porque Él es eterno también. Entonces, si Jehová está reinando, Jesús está reinando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los tres son uno. No la misma persona, pero son uno en unidad, en propósito. Entonces, mira lo que dice, por ejemplo, en el versículo 20. En aquel día estará grabado sobre la campanilla de los caballos. ¿Qué cosa estará grabado? Santidad a Jehová. Yo pienso que son las cosas más hermosas. ¿Qué dijo Pedro en capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 15-16? Sed santos, ¿qué dijo? Porque yo soy santo. Bueno, esto nos da muchas cosas que pensar acerca del día de Jehová, acerca de todo esto, y es demasiado hermoso ver todas estas cosas. Ahora, les quiero dejar como estudio para que terminemos esto aquí. Jesús, ustedes sabían que Jesús fue, voy a parar la grabación aquí, antes de seguir.